Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que quiero llamar Zapatero a tus zapatos. Me puse a pensar qué nombre ponerle a esta sección y creo que ese sería el más adecuado. ¿Por qué? Porque normalmente subo crítica de todo, video de otros asuntos y, y le he dedicado poco tiempo a esta sección que me compete, que es hablar de la lectura. Iba a decir que me meto en cosas que no me importan, pero la verdad es que no, sí me importan, y mucho. Entonces ando ahí subiendo videos y haciendo transmisiones y demás, pero he dejado de lado un poquito el subir información acerca de libros y no quiero dejar pasar la oportunidad. Voy a estar haciendo transmisiones de manera frecuente por este medio para compartirte algunos textos y ya fui por lo más importante y quiero que también tú lo hagas. Ve por favor por tu cafecito. Mira, yo tengo por acá mi café. Claro, en mi tacita de Frida. ¿Y por qué en mi tacita de Frida? Pues porque el domingo hay un evento muy bonito que tiene que ver con Frida Kahlo. Un evento de poesía surrealista a la que por supuesto que voy a ir y voy a hacer una transmisión también desde allá para compartirte toda la dinámica que seguramente va a estar muy interesante. Y bueno, vamos a dar paso. Quiero compartir contigo estos textos, pero también quiero que tú interactúes, quiero que me escribas ahí qué sabes al respecto, que hagamos crítica, que hagamos comentario, chismecito, ¿por qué no? A mí me encanta el chisme. Bueno, soy muy chismosa. Y hay cosas que de repente desconocemos, pero poco a poco los libros nos van enseñando. Y me voy a iniciar con este texto, que por cierto son textos que voy a estar promocionando, porque son de un grupo de amigas muy queridas para mí. Y estas amigas se han dedicado a sacar estos textos. Mira, son varios. De hecho, ya se han ido a presentar a algunas de las escuelas donde estoy trabajando y nos llevaron el libro de Yolot. Para quienes estuvieron por allá seguramente se acordarán. Este fue uno de los textos que nos presentaron con sus poesías, pero tienen muchos textos más y por estos espacios yo te los voy a difundir. Luz de ámbar es otro de los textos. De vientre es la flor. Agape, espiral de abejas y por nosotras, por todas. Con este quiero iniciar, justo porque acaba de pasar el 25 de noviembre y sabemos que es el día en el que nos vestimos de color naranja, sobre todo para conmemorar y resaltar este día como en contra de la violencia que viven las mujeres. Pero vamos a hablar un poquito de qué significa este día. Y en este texto encontramos parte de la información. El Día Naranja se conmemora cada 25 de cada mes, pero bueno, se le da mayor peso el 25 de noviembre, con el fin de promover igualdad y respeto a los derechos de mujeres, niñas y sensibilizar y visibilizar este problema social. Yo aquí te pregunto, vamos a hacer pausas. ¿Tú crees que todavía hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Tú lo vives? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo percibes? En mi caso puedo darte algunos ejemplos y ya entramos a la sección del chisme, que a mí me pasa todavía que de repente voy por la calle, voy manejando y me topo con algunos ciudadanos que emiten comentarios poco prudentes o de repente también por redes sociales, ¿no? ¿No te ha pasado a ti que comentas algo, subes alguna información o publicación y ya te llegaron los mensajitos de vete a la cocina, o bueno, los comentarios, ¿no? Mejor vete a la cocina, cállate, tú no sabes, tenías que ser mujer, manejas como mujer y comentarios de ese estilo a mí sí me sucede. No sé a ti que nos puedas compartir, pero yo sí escucho de repente ese tipo de ni siquiera quiero llamarles comentarios, no sé, de faltas de respeto, porque para ellos, bueno, para las personas que lo omiten, que ojo, aquí quiero aclarar, víctimas de la violencia y fomentadores de la violencia no solamente son de un género u otro, porque de repente decimos, hay violencia de género contra las mujeres y creemos que es de parte de un hombre hacia las mujeres. Y no, a veces también la violencia contra las mujeres la percibimos entre mujeres. Las mismas mujeres vamos difundiendo estas formas de violencia.
Y quienes la sufren o son víctimas, pues de la misma manera, no solamente las mujeres sufren violencia, también los varones, aunque por supuesto aquí la parte que más nos preocupa pues son los índices, porque siempre que me pregunta algún estudiante, bueno, ¿y por qué se habla más de la violencia hacia las mujeres si todos y todas sufrimos de alguna manera también de violencia? Bueno, y tiene que ver con esta cuestión del índice. Es mayor el índice de violencia que sufren las mujeres que el que sufren los varones. Y he ahí la preocupación. Por ese motivo se está recalcando e insistiendo con atacar la violencia que sufrimos las mujeres. Pero coincido completamente en que no es exclusiva de nosotras, ¿no? Que también muchos varones la viven. Y mira, hasta me atrevo a decir que es ya una cultura, una forma de vida impregnada de violencia, y que esa es la parte que debería de preocuparnos y ocuparnos para transformarlo, porque en ocasiones pensamos que solo es una obligación del Estado, de las leyes, de los gobiernos, pero no aterrizamos en la idea de que todo mundo debemos actuar, todos debemos hacer algo para contrarrestar esa violencia. Bueno, vamos a conocer un poquito más del origen, del por qué el 25 de noviembre y por qué el 25 de cada mes. Seguimos leyendo este texto por nosotras, por todas, de la editorial Colección Coordenadas de Voces Femeninas, que está en Facebook. Ve a seguirlas, por favor. Y la compiladora Almadelia Cuevas Cabrera, que debo presumir que es una amiga mía. Así que también ve a seguirla, por favor, para que conozcamos de todas sus publicaciones. Dice en ese texto también, pues que esta campaña busca la concientización de todos los seres humanos, hombres y mujeres, y sobre todo la importancia de vivir sin violencia en el mundo. La ONU en 1999 decretó el 25 de noviembre como violencia contra las mujeres. Y en Latinoamérica se conmemora desde 1981. Fíjate, no estamos hablando de una época muy lejana, ¿eh? De repente cuando decimos 1999, espérame tantito, fue antes de que empezara el siglo en el que nos encontramos. Entonces, no hace mucho si consideramos que apenas llevamos 25 años del presente siglo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no más de 30 años, no más de 26 años que empezó a resaltarse esta campaña, ¿no? Entonces, no hace mucho. Yo todavía hablando con mi abuela y con familia, mujeres de mi familia, que pertenecieron a otra época, y te enteras de cosas muy interesantes, ¿no? De repente es preocupante escuchar, pues, que a algunas de ellas las obligaron a casarse, o que no les permitieron ir a la escuela, o que las mujeres no tenían derecho a decidir en nada, ¿no? Incluso yo recuerdo que mi abuela me platicaba acerca de cómo en ocasiones pues las órdenes eran directas del patriarca, ¿no? Entonces mi bisabuelo era quien le decía a la familia qué es lo que se tenía que hacer, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a las hijas, ¿no? Y pues entonces era una forma muy controlada en la que tenían que actuar las mujeres. No sé, platica tú con tu familia, platica con las mujeres de tu familia, varones también, pregúntale a tus abuelitos, a tus abuelitas, cómo fue su vida el siglo pasado, cómo fue su vida cuando eran jóvenes, qué decisiones podían tomar, qué decisiones se les permitía tomar, cómo era esa toma de decisiones. Y a lo mejor aquí empezamos a entender un poquito de que la violencia pues viene siendo parte de una cultura. No era nada más una cuestión de recibir golpes, sino que la violencia también ya existía desde la manipulación, el control, las acusaciones, no te vistas así porque por eso te faltan al respeto, ¿no? Y entonces ya era una forma de acusar a las mujeres acerca de que eran víctimas o más bien que eran causantes de su propia situación conflictiva o violencia que vivían, ¿no? Qué triste, qué lamentable. Y yo todavía de repente leo por ahí en las redes sociales a quien publica todavía, bueno, mira, sí le pasó lo que le pasó porque miren cómo iba vestida, o quién le manda a andar a esas horas por ahí, y ese tipo de comentarios que aún nos preocupan. Bueno, seguimos. Dice por acá,
Bueno, en Latinoamérica se conmemora desde 1981 en honor a tres hermanas, a las tres hermanas Mirabal de República Dominicana. Ellas fueron desvividas el 25 de noviembre de 1960 por orden del gobierno, del cual pues eran opositoras, ¿no? Ay, no sé, fíjate, conste que yo no busco el chisme me busca a mí, ¿no? Porque yo no pensaba hablar de política. Aunque todo es política, ¿eh? Aunque no lo queramos ver así, todo es política. A veces creemos que la política pues se cuece aparte, ¿eh? Y hay hasta quien opina, ay, a mí no me interesa la política, no quiero hablar de política o no me involucro con la política. Falso, falso, falso. Todos somos parte de la vida política, nos guste o no. Todos somos individuos que conviven en una sociedad y en consecuencia pues son parte de ciertas políticas, ¿no? Que recomiendo yo pues involucrarse, conocer, saber, leer, porque si no, eh, sería terrible intentar esconder la cabeza ahí como en la tierra, ¿no? Y no involucrarme en algo que de todas formas me va a perjudicar o me va a afectar o de lo cual soy parte, me guste o no. Bueno, entonces aquí pues volvemos otra vez a un asunto espinoso, ¿no? Hablar de la política. Bueno, en este caso de la República Dominicana, que a lo que iba yo es que no es muy distinto de lo que está ocurriendo en otros países, como el nuestro, ¿no? Porque todavía de repente escuchamos, pues que se habla de grupo de mujeres que se organizan, por ejemplo, las madres buscadoras, por ejemplo, feministas, agrupaciones, como en este caso, ¿no? Voces Unidas. Voces Unidas, que es una agrupación también de mujeres, y bueno, en este caso poetas, que se dedican a escribir y a través de sus poesías, pues despertar en nosotros la reflexión, el análisis, la concientización. Pero que de repente esos grupos no sean bien vistos por algunos gobiernos y entonces digan, ah, pues vamos a acabar con ellos, ¿no? Como no podemos acabar con el problema, pues vamos a acabar con los grupos que exigen justicia. Digo, desearíamos que eso no pasara en ninguna parte del mundo, pero pues tristemente así es. Y eso le ocurrió a las hermanas Mirabal en República Dominicana, quienes fueron acabadas justo el 25 de noviembre de 1960 por orden de su gobierno, ¿no? Y por esa razón, el 25 de noviembre es la fecha de mayor peso. Es por ello que te decía que aun cuando es el 25 de cada mes, el 25 de noviembre es el que tiene más peso porque justo es el día en el que ocurrieron estos hechos. Coordenadas de voces femeninas presenta pues este compendio de poemas por nosotras y por todas, en donde se denuncia pues la preocupación de las mujeres poetas por la violencia que sufren las mujeres de México y del mundo. En sus mensajes dicen, la lucha no es de género, es de clases, el enemigo no es el hombre. Ay, esta frase me gustó, fíjate. El enemigo no es el hombre, es la ignorancia. Eso es correcto, porque a veces creemos que esta es una lucha de géneros y no es así. No es que las mujeres nos vamos a poner en contra de los hombres o que los hombres van a estar en contra de las mujeres. No, esto tiene que ver más con una cuestión de cultura, que debemos empaparnos de información valiosa para empezar a actuar como una sociedad más comprometida, más justa, más equitativa. Y por ende todo lo demás va a surgir, porque a veces criticamos. Ahí también yo me hago una autocrítica personal, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que el gobierno no está actuando bien. Sí, 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 eso no hay duda, ¿verdad? Eso no se pone a discusión. Pero nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Nosotros como sociedad, ¿en qué nos estamos comprometiendo? Y ahí entra la autocrítica. Necesito cambiar como sociedad. Y hay muchos patrones aprendidos que nos inculcaron desde la infancia y que hasta ahora estamos reflexionando. Y mira, yo a mis 50 años todavía sigo autorreflexionando y autorreconociendo qué patrones pues ya traigo desde la infancia, ¿no? Que vengo arrastrando y que deseo acabar, ¿no? Que no quiero que estos patrones pues lleguen a las siguientes generaciones, porque si no, ¿cuándo vamos a terminar con este ciclo de violencia? Uh-huh.
Y bueno, esa es la idea, que la lucha no es de género, es de clases, el enemigo no es el hombre, es la ignorancia, y que no nos rompamos las medias, dice por acá, rompamos viejos moldes de educación, crianza y prejuicios. Estas palabras son de Rosalí de la Fuente. Y en estos versos pues se hablará de la violencia silenciosa de miles de mujeres dentro de sus hogares y matrimonios. Y pues el otro, la violencia social de todos los niveles, esperando que esto permita la sensibilización para erradicar la violencia. Es así que, pues para todas las poetas del mundo, nuestro más sincero agradecimiento por preocuparse y también ocuparse de llegar a través de este ámbito a una reflexión más profunda que transforme a nuestra sociedad. Voy a iniciar con un poema. Ahora sí, zapatero a tus zapatos. Dijimos que se iba a llamar esta sección porque mira, hasta aunque yo no quiera, empiezo a hablar de otras cosas. Cafecito. Les dije, váyanse por su café. Prepárense su cafecito porque esto está para disfrutarse. Y mira, este poema se titula Cuando el alcatraz llora. Está en el primer verso, percibo inmediatamente este dolor, ¿no? Y bueno, primero voy a hablarte un poquito de la poeta, es María Gabriel Portilla. Ella nació en la Ciudad de México desde 1987, radica allá. Radica en el estado de Hidalgo, es locutora en Andrómeda Radio, vayan a buscarla, participante en revistas virtuales y escritas, es vicepresidenta de la cultura de la Fundación Fabricando Fantasías, Asociación Civil, y ha iniciado pues este proyecto en el grupo La poesía es tener alas para volar. ¡Ay, qué bonito! Me recordó a mi querida Frida. Cuerpo, ¿para qué te quiero si tengo alas para volar? Decía mi querida Frida. Bueno, y ahora acá, la poesía es tener alas para volar. Ahora sí, vámonos de lleno con la poesía. Cuando el alcatraz llora. Golpe a golpe, mi alma murió lentamente y la penumbra me acompaña. Agazapada entre la muerte fiel amiga, a cada golpe estaba sentada junto a mí, muy cerquita, tanto que me curaba las heridas. Cual el nardo quería, el suyo me hacía. Parecía que mi mente, la poca alma que me quedaba, abandonaba el cuerpo. Ese cuerpo que ya no tenía vida, inerte, él destrozaba el corazón. Muerte, llévame, mátame y déjame morir. Cuando el alcatraz llora, la vida se ahoga, pero no muere. Pareciera que la vida conspira para seguir. Después me quedé a bailar con la noche perdida. Solo quiero naufragar, del dolor no podré escapar. Soy una más, soy una de la lista, soy un número más, soy un alcatraz en la tumba de una mujer más. No sé cómo lo percibas tú, yo siento una gran intensidad. Mira, yo sé que muchas veces pensamos, eso no me va a pasar a mí, eso no lo vivo yo, eso yo no lo conozco y deseamos sinceramente desde el fondo de nuestro corazón que siga siendo así, que ninguna mujer más tenga que conocer la violencia. Y aquí voy a entrar a la sección del chisme, porque yo te quiero compartir que al menos en mi época, cuando fui joven, cuando fui niña, viví la violencia en diferentes formas, en diferentes espacios. Y es un lastre, es una herida profunda. A veces creemos que lo que pasó en el pasado se quedó y no es así. No es así. Es algo que vienes cargando y más bien me atrevo a decir que aprendes a vivir con eso. Aprendes mecanismos de defensa incluso después de eso, porque es un dolor constante.
es un dolor muy arraigado en el alma, en la personalidad, porque a veces no entendemos por qué una persona, por ejemplo, le cuesta tanto trabajo hablar con la gente o convivir con los demás o atreverse a hacer cosas, aun cuando nos demos cuenta de su potencial. La misma persona a veces no lo sabe, no lo conoce, pero no es que la persona quiera eso, sino que todo lo que viene cargando desde la infancia hasta su vida actual, pues lo forma, lo conforma, lo construye o lo destruye, como en este caso la violencia. Y aquí yo también le pido a papás, mamás, maestras, maestros, sociedad en general, que hagamos esa reflexión, ¿no? A veces decimos, es que solo le llamé la atención a mi hijo y pues le di una nalgadita, pero tú no sabes eso cómo lo va a marcar para siempre. O como maestros y maestras decimos, ay, es que le llamé la atención y pues sí, lo regañé y le dije X cosa, ¿no? Pero tú no sabes si eso que le estás diciendo lo va a marcar o a definir de alguna manera. Mira, dicen, justo ayer asistí a un concurso de oratoria y me encantó esa frase. Escuché una frase que me hizo, híjole, reflexionar mucho. Esa frase decía que las palabras son como flechas. Y una vez que las dejas escapar, ya no hay retorno. Esas palabras van a llegar a quien se las dirijas y lo va a marcar, o a definir, o a construir, porque imagínate que sean palabras de amor. Entonces, cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos con amor, a nuestros estudiantes, a la gente con la que convivimos, le hablamos con amor, con comprensión, con empatía, y dice otra frase por ahí, pues si no tienes nada bueno que decirle, pues mejor no le digas nada. Y, y cuando entendemos esto, y sobre todo lo ponemos en práctica, porque eso es lo más difícil, ponerlo en práctica. Todos los días tenemos que hacernos a la idea de que debo de pensar lo que digo, a quién se lo digo y cómo se lo digo. Y a lo mejor hasta pensar si debo de decirlo o no. Y ahora que escucho este poema, pues me quedo reflexionando que a veces no entendemos la violencia que están viviendo las mujeres y cómo las ha marcado definitivamente, y que es fácil juzgar, es fácil criticar, es fácil malentender porque decimos, ay, pues si la violenta tanto el marido, ¿por qué no lo deja? Bien, es que mira, ahí hay otro tema interesante, ¿no? Entender lo que es el síndrome de Estocolmo y otras cuestiones de codependencia, que a lo mejor nos van a ayudar a comprender por qué mucha gente tarda tiempo, ¿no? Ya te lo digo yo, ¿no? Tengo muchos años de vida y hay cosas que todavía no me atrevo a contar, ¿no? Y no sé si lo haga, tal vez nunca lo haga, no lo sé, pero es muy difícil. Es muy difícil y muy fácil juzgar por parte de la sociedad. De repente la sociedad dice, ay, si eso le pasó hace 40 años, eso le pasó hace 30 años, ¿por qué no lo dijo antes? Pues porque no es fácil, no es fácil, no es fácil hablarlo, ¿no? Y pues, ¿qué hacemos? Buscar salidas de escape. Eso sí, hay que hacerlo todo el mundo. Escribe tu diario, escribe poesías, escribe cuentos, escribe ensayos, escribe. Esa es la mejor terapia que nos va a ayudar a sacar todo ese dolor que aún seguimos cargando en nuestra alma, ¿verdad? Vamos a leer otro poema de Luz Micaela Castillo Ramírez. Mira, ella es de Tonalá, Oaxaca, eh, pero también dice que ya está desde hace tiempo viviendo en Puebla y que ha participado en muchos congresos. Y su poema se titula ¿Por qué nos queremos? Vamos a disfrutar de esta linda poesía. Bueno, linda en el sentido de la construcción, de su métrica, de su construcción poética. El tema sí es lo que duele y duele mucho. Porque nos queremos. Rabia infinita. Arde la garganta y la carne por este infierno en la tierra.
Están sueltos los demonios, se abalanzan enfermos, cobardes, con rabia. Nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos sanas, sin el mal que aceche constantemente a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras hermanas, proyección de heridas, daños colaterales o la muerte a mansalva. ¿Cómo reparar la destrucción si se llevan hasta nuestra calma? Nos queremos juntas, nos queremos vivas, nos queremos sanas, sin que nos pongan límites extremos a prueba y en la disyuntiva que corrompa nuestra alma. Con el cuerpo atrapado entre pared y espada, no es una plegaria, es una exigencia, es un derecho y no una condena. Queremos volar, queremos correr y no por supervivencia ni por un instinto de conservación. Queremos estar, queremos ser libres, vivas, sanas. No sé ustedes, pero a mí la poesía, ¡ay!, me alimenta el alma, me alimenta el alma. Ya que estamos centrados en acción, voy a leer el siguiente. Este poema es de Gabriela Cuevas Villagómez, del Estado de México, y se titula Tus alas han cortado. Desde el título, se siente un poco ya la angustia. Tus alas han cortado. Y una mañana saliste de casa y fue para no volver más. Alguien se sintió con derecho de profanar tu cuerpo, de pisotear tu dignidad. Tu mirada, temerosa, suplicante, no fue suficiente para detener esa atrocidad. Tus sueños han truncado. Un hombre malvado, un ser desalmado, que con toda alevosía a toda una familia ha destrozado. ¿Cómo podrá tu madre tener paz? Nada sabe de ti. ¿Cómo callar el llanto de tu hijo, que no hace otra cosa que preguntar por ti? Tu familia, incansable, busca justicia, y la justicia misma es indolente. En ella no existe empatía. Tus alas han cortado, el tiempo sigue pasando, y tu caso, como miles más, en un archivero, está estancado. Estaba tratando de evitarlo. No me gusta. No me gusta exhibirme vulnerable porque yo creo que es un proceso íntimo. Pero por otra parte, creo que muchas personas compartimos ese dolor de saber lo que está pasando en el mundo, de ver a tantas mujeres buscando a sus hijas, buscando a sus hijos, buscando a sus amigas, buscando, solo buscando. Y créanme que jamás en la vida, jamás vamos a poder entender su sufrimiento. Y deseamos que ninguna mujer más, ninguna persona más tuviese que pasar por un dolor así. Pero cuando leo esta poesía, pues entiendo un poco, solo un poco, de todo ese sufrimiento. Mujer Latina. Mujer Latina es un poema de Ida Zaragoza. Y mira qué bonito inicia. He visto tus lágrimas rodar copiosamente, el dolor intenso reflejado en tu rostro, curtido por el flagelo invisible que oprime y mata. Te he visto mirar al cielo, pidiendo a un Dios
ocupado en llenar las alforjas de los ricos, que no se acuerda de traer a los pobres un mendrugo de pan. Te he visto en los escombros de lo que fue tu hogar, arrebatado por un terremoto, y en la profundidad de tus ojos secos de tanto llorar. Una pregunta sin respuesta. ¿Cómo empezar de nuevo? He visto a tu patrón sonreír con desprecio cuando pides un aumento. También te he visto atravesar bosques, intrincados y desolados desiertos, en pos de una tierra prometida que es en realidad una quimera, un futuro incierto. Hoy te quiero ver de gala, que te levantes y que grites a todo pulmón: mujer soy latina. Quiero que tu risa haga surgir orquídeas en terrenos baldíos, que tus dones circulen por el mundo y que tengan éxitos, y que las palabras libertad, felicidad e igualdad sean las primeras en tu léxico. Hoy quiero, mujer de Latinoamérica, que nos unamos en un abrazo fraterno, en un grito emancipado, un fuerte no a la violencia, en una sola voz, en un mismo verso. Qué bonito. Trayecto. Trayecto fue escrito por Marta Rosa Esquinca Díaz, escritora y poeta, también participante en diferentes ferias de libros. Déjame limpiar las lágrimas un poco, porque no puedo seguir leyendo con los ojos húmedos. Me salgo de cámara un segundo. Ay, qué pena con ustedes. Seguimos. Marta Rosa Esquinca Díaz escribió Trayecto. Sus pasos no se detendrán. Un sufrimiento mohoso, clavado en lo profundo de sus días, estalló. Le dio el valor para iniciar su incierto, pero decidió caminar. Se adueñó de la templanza suficiente para embestir su designada vida y reconstruirla a pesar de las limitadas perspectivas. Cuando nació, fueron a un seco jardín para adivinar en los esqueletos de las flores su fortuna. Una tarde de asombro, hojeó el libro de su vida y sintió sed de protesta, de letras que despertaron su pensamiento, y sintió desencajar con aquellos estereotipos. En lucha solitaria se transformó poco a poco. Primero, dejó seducir su interior por la idea de volar, de ser contraria a convertir en un fantasma doméstico, barriendo los acantilados de la rutina. Se forjó en silencio, bajo el azote de las críticas de su cuerpo vejado, del martilleo en su pensar, mutilando su trayecto y aventándole desprecio. Le vaticinaron llenos de rabia el fracaso. Todavía sus fuerzas se quiebran y la frustración paraliza sus decisiones. Le afecta saberse blanco de un mundo hostil, pero sueña en transformarse y esparce el polvo de sus reflexiones en otras alas en busca de un vuelo en compañía. Como todo en lucha, hay heridas, cansancio y pérdidas. Su sangre se derrama constantemente, pisotean su nombre, le estrujan el corazón, franquean su andar. Ha vivido valiente con sus detractores y les ama incondicional, no desiste, pese a ser ultrajado cuerpo. Rota dignidad, muerte impune, lucha lento, pero firme. Es un ser inquebrantable, sencillamente es mujer. Fíjate que mientras lo leía, recordaba a aquellas mujeres, iba a decir del siglo pasado, pero seguramente que todavía hay lugares donde la situación tristemente es así, pero en mi país, México, que es donde nos encontramos, saludos a quien nos vea desde otro país. Acá en México la situación fue crítica, es crítica, sigue siendo muy crítica, sobre todo en cuanto a las libertades que tienen las mujeres, entre ellas la libertad de estudiar. Y muchas mujeres pues tuvieron esa desgracia de vivir en una época o en una familia o en un entorno donde no se les permitía estudiar. Vamos, la mismísima Sor Juana es un ejemplo de ello.
Y, pero ella es del siglo XVII, aclaremos, no quiero confundirlos. Y entonces nos damos cuenta de que las mujeres tienen que esperar para ser libres, tienen que esperar a que alguien más decida si pueden o no ser libres. Y acá lo hace con este formato de verso libre, lo hace ver con estas expresiones. Lucha solitaria y se transformó poco a poco. Primero, se dejó seducir de su interior por la idea de volar. Fíjate qué bonito, porque a veces yo creo que el primer cambio para que las mujeres empecemos a transformarnos es desde el interior. Por supuesto que nos afecta todo lo que pasa en el exterior y los consejos que nos pueda dar alguien más y cómo nos educan y qué nos van compartiendo, pero el verdadero cambio tiene que surgir del interior, porque si desde mi introspección no veo en qué tengo que cambiar o cómo lo debo de cambiar, pues no va a suceder por mucho que me lo digan en el exterior. Entonces, esta palabra me gustó, se dejó seducir su interior por la idea de volar. Y en esta otra parte donde menciona, se forjó en un silencio bajo el azote de las críticas de su cuerpo vejado. Esto, yo creo que muchas mujeres entendemos la situación de recibir críticas por nuestro cuerpo, que si tiene ciertas formas, que si no cumples con los estereotipos, que de acuerdo a la época pues van cambiando, ¿no? Esos estereotipos. Y entonces nos volvemos víctimas, decía por acá, un secuestro, ¿no? Un secuestro de los estereotipos. De qué debemos parecer, cómo debemos vernos, y recibir críticas si no es así. Y que nosotras aceptamos esa idea de que debo de mantener cierta forma, debo de mantener cierta figura, debo de mantener ciertos requisitos para ser una mujer aceptable. Y ahí es donde vuelvo al punto anterior. Desde nosotros, desde nuestro interior, debe de haber ese cambio, esa reflexión. ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué me sirve a mí? De mi cuerpo, de mi personalidad, de mi forma de ser, cómo me quiero yo, no cómo me quieren los demás, cómo me quiero yo, y a partir de responderme esa pregunta, me formo o me transformo, como lo quieras ver. Y no nada más hacer lo que los demás me pidan. Te voy a poner ejemplos muy sencillos. Tal vez estoy entrando ahí en un monólogo muy complejo, pero te voy a poner unos ejemplos. El maquillaje, ¿no? De repente hay quien nos critica si no nos maquillamos. O al revés, nos critica si nos maquillamos. Aquí el tema en debate no es el maquillaje. O sea, no importa si usas maquillaje o no. Eso es lo de menos. Aquí el tema central es que te preguntes a ti misma, yo quiero usar maquillaje porque a mí me hace sentir mejor, me construye, es parte de mi personalidad, sea hombre o mujer, porque incluso aquí me atrevo a hablar también de los varones. El decir, yo como varón quiero usar maquillaje para resaltar la forma de mi rostro, engrosar la ceja, delinear el ojo, el párpado, qué sé yo, ¿no? Que no nos defina lo que digan los demás, ¿no? Que no nos defina. Y que si yo como mujer digo, no me quiero maquillar, pues que eso sea respetable. O a la inversa, si yo digo, me quiero maquillar porque es parte de mi personalidad, es parte de mí, mi forma de ser, pues que lo hagas con total libertad. Y que no sea un requisito necesario para cubrir o cumplir con un estereotipo. A eso vamos, ¿no? Entonces, aquí el tema no es el maquillaje, si lo usas o no lo usas. Aquí el tema es por qué lo usas o por qué no lo usas. Porque también hay personas que de repente me dicen, es que mi marido me prohíbe maquillarme, ¿no? Fíjate, entonces esa mujer ya no se maquilla no porque no quiera, sino porque su pareja se lo prohíbe. Y ahí entra entonces la manipulación, el control, la violencia, el abuso, el dominio, etc.
Entonces, no, a eso tendremos que contestarnos como personas y como mujeres especialmente. Yo, ¿por qué hago las cosas? Yo, ¿por qué estoy cuidando mi cuerpo? Yo, ¿por qué hago ejercicio? Yo, ¿por qué quiero cierta forma? Si me quiero hacer una cirugía, ¿por qué me lo quiero hacer? Si, a lo que voy es que no está mal si te haces cirugías o no. No está mal si te maquillas o no. No está mal si haces ejercicio o no. No está mal si usas un cierto estilo de ropa o de indumentaria, sino el que te preguntes por qué lo haces. ¿Por qué lo haces? Si tú lo haces como parte de tu construcción autónoma de decir, esto soy yo, esto es lo que quiero proyectar al mundo, esta es mi personalidad, esto es lo que me construye, esto es lo que tiene un símbolo que yo quiero mostrarle al mundo, perfecto, perfecto, esa es la respuesta que buscábamos. Pero si la respuesta es, pues porque así me lo pide mi novio, porque así lo quiere mi pareja, porque mi esposo ya me amenazó que me va a cambiar por otra, etcétera, etcétera, ahí. O porque mi papá me lo prohíbe, mi mamá me lo prohíbe, porque, ¿por qué? La respuesta del por qué es lo que nos va a dar la teoría más precisa de quién soy. ¿Quién soy y a partir de qué me estoy construyendo? ¿A partir de la indicación que me da alguien más? ¿O porque me he descubierto, esto soy yo y así me quiero proyectar al mundo? Y bueno, no los quiero absorber mucho porque yo sé que el tiempo vuela. Así que vámonos con uno más o dos más y terminamos con estos. Mira, malqueridas. Este escrito es de Rosa María Arellano Contreras y dice así: malqueridas y solitarias del mundo, tambalea mi recorrido en la frialdad donde exudo. Ella, muchas bocas rodean sus senos y succionan con voracidad su sangre. Mal amadas, y siempre lo supimos, arrojaron nuestros huesos sin misericordia hasta la vastedad más gris del horizonte, yo y el desamor como escudo forrado en mi piel. Ella, sin aliento, en su destino y se dejó vencer. Dos máscaras contra todas las adversidades del infeliz y manoseado teatro donde actuamos. Mujeres en el cenit de un negro punto dividido, lámparas oxidadas en turbulento suspiro, malqueridas, costra sobrepuesta de una herida aún abierta. Mira, que aquí me lleva a reflexionar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las amantes. A veces me pregunto, las mujeres que en algún momento, ojo, aquí no estoy juzgando a nadie, sino más bien el papel que yo en algún momento pude haber tenido en la vida, ¿no? Y no estoy diciendo que haya sido amante de alguien, sino estoy diciendo que, al igual que muchas mujeres, tomé decisiones sin darme cuenta que estaba siendo víctima de un proceso social y no tanto por decisión personal, ¿no? Y hacia allá iba mi comentario de las mujeres que se convierten en la amante de alguien. De repente pareciera que es por decisión propia, ¿no? El que una mujer diga, pues yo, como dice la canción, quiero ser tu amante, ¿no? Así va la canción, quiero ser tu amante. Pero la pregunta sería, ¿realmente eso quieres? ¿Realmente es que tú lo quieres? O más bien eso es como que la opción que te queda. O esa es la opción que te está dejando esta sociedad, constructo de una violencia, constructo de un machismo, que nos afecta, ¿no? Y entonces decimos, pues es el papel que me queda o es el papel que me dejan y bueno, la sociedad lo ha admitido así y voy a ser mal querida, ¿no? Como dice acá el poema, mal queridas. Pero equivocamente hacerlo ver como fortaleza, ¿no? El hecho de que una mujer diga, pues en realidad para mí no es que sea violencia, sino más bien una forma de empoderamiento, ¿no? Y yo puedo decidir, cuántas parejas sexuales tener o con quién andar o con quién no andar, ¿no? Y aquí hay una línea delgada, no sé, ustedes coméntenme y sobre todo las expertas en el área, a mí me gustaría que me ayudaran un poquito a entender esto porque como lo veo yo, una humilde lectora, yo creo fervientemente
que las mujeres sí tenemos esa libertad de elegir y de ser, y que yo no veo mal que una mujer diga, yo quiero vivir mi vida sexual abiertamente de esta manera, y tomo la decisión, punto. Eso sí lo concibo como un empoderamiento, pero que a veces se confunde con la manipulación de disfrazar de empoderamiento algo que en realidad le conviene a otros, ¿no? Es un poco complejo, no sé si me estoy explicando adecuadamente, y va muy parecido a lo que decía del maquillaje y la vestimenta. No estoy hablando específicamente del hecho de tener diversas parejas o diferentes formas de relaciones, ¿no? No me estoy refiriendo a eso porque hasta donde yo lo entiendo, y por eso quiero sus comentarios y sus consejos, sus asesorías, su orientación, hasta donde yo lo entiendo, eso sí es empoderamiento, que una mujer decida cómo va a vivir su vida en todos los ámbitos, incluyendo el sexual, eso sí es empoderamiento. Pero cuando ya existe una manipulación, cuando ya existe un condicionamiento, cuando ya es como por influencia de otras partes, entonces no es que la mujer esté actuando por empoderamiento, sino más bien está siendo víctima de esta sociedad culturalmente violenta y machista. Hacia allá va mi duda, y por eso me encantaría que alguien experto del tema me orientara, me comentara un poco más, incluso me recomendara qué textos leer, pues para poder desmenuzar mejor este tema, hasta qué punto, y les prometo que voy a leer al respecto, hasta qué punto la sexualidad, es que no sé cómo explicarlo, porque me queda claro que sí, o sea, me queda claro que las mujeres tenemos esa libertad de decir y decidir en mi vida, en todos los aspectos, incluyendo el sexual. Eso me queda claro. Eso me da la libertad de ser y, y de vivir. Pero mi duda recae en el hecho de que en qué momento ese actuar pudiera verse afectado por bienes o intereses para otros y otras que en realidad están ejerciendo violencia, están ejerciendo manipulación, están ejerciendo control sobre mí, mi cuerpo y mi vida sexual, ¿no? Esa es la parte interesante que estaría muy bien, y por eso surgió el tema de las amantes, ¿no? Porque creo que el tema de las amantes, cuando es por manipulación, pues sí es violencia. Sí es violencia el hecho de que alguien te diga, es que yo te advertí que era casada o que era casado y te advertí que tú ibas a ser mi amante y ni modo. Ahí sí se me hace como que existe, digo, con todas las observancias que pueda existir respecto a cada caso, pero creo que sí ahí podemos percibir muy bien esta violencia de género. No así con la vida libre y el poder de decisión que todas las mujeres tenemos, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro ese punto y que no los haya confundido más de lo que yo ya estoy. Les recomiendo que sigan leyendo. Ya vieron que cada texto nos va dejando más preguntas, nos va abriendo otros supuestos, otros panoramas, y además nos orilla, ¿no?, a buscar más lecturas, a buscar más orientación, y de eso se trata esto. Entonces, ya dejé por acá al inicio la recomendación. Voy a ir compartiendo todos y cada uno de estos libros. De vientre es la flor, el que hoy les leí justo fue Por nosotras, por todas. Luz de ámbar, es esta obra. Yolot, que fue la que nos presentaron recientemente en el colegio, Yolot. Y también tenemos por acá Ágape, discúlpenme, acá está el acento. Ágape y Espiral de abejas. Textos de la editorial, y hay más, hay más, solo que ahorita nada más me traje estos, pero hay más textos. Coordenadas de voces femeninas, que ya les dije, vayan a buscarlos en Facebook. Yo ya me registré a su grupo, a su página. Vayan ustedes también a buscarlas. De hecho, acaban de subir una convocatoria. Hoy en la mañana vi que subieron una convocatoria para quien decida escribir
ahí les están dando la oportunidad, escritoras, escritores, por favor vayan, regístrense, pregunten, asesórense y participen. Este mundo necesita gente cada vez más influenciada por la lectura y la escritura para mejorar. No se diga más. Dejamos ahí a este tema tan interesante, ¿no? Y que vamos a seguir tocando, por lo menos de aquí a que termina noviembre, que yo estoy de acuerdo con quien decía es que el tema de la violencia no nada más tiene que abarcarse en noviembre o en marzo, cuando se habla de la marcha del 8 de marzo, ¿no? Sino todo el tiempo, todos los días del año. Y coincido completamente. Así es. Debemos de trabajar todos los días por erradicar la violencia que vivimos y la que ejercemos si queremos un mundo mejor, un mundo diferente para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas. Yo me despido, me termino mi cafecito, mi taza de Frida. A los que acaban de llegar, les reitero, próximo domingo haré una transmisión porque voy a ir a un evento del tema de Frida. El tema es poesía surrealista. Poesía surrealista y, por supuesto, el tema central será Frida Kahlo. Bye.